colegiada del CESDER. Perfecto. Muy Entonces, bienvenida, Judith. si les parece, ya está Cristian, también de UNICEF, Cristian Scoop. Muchísimas ¡Wow! gracias. ¡Qué lujo! Hola, ¡Qué buenas lujo! tardes. Buenas tardes a todos, todas. Gracias, querido Cristian. Buenas tardes. Bueno, pues les agradecemos su presencia este día. Para el equipo de la coordinación de este diplomado, de verdad es que es un placer estar y culminar este día. Es una maravilla. Estamos muy contentas, muy contentos. Hubiéramos querido que no acabara, pero sí queríamos que acabaran y que acabaran bien y que pues sigan existiendo estos procesos de formación. Y justo para este proceso, pensamos que sería interesante y bueno de cierre tener la participación de Ricardo Bucio, nuestro secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral, para que nos pudiera dar un panorama justo de los retos de las políticas públicas para la protección de niñas, niños y adolescentes, justo desde la perspectiva de ciclos de edad. Entonces, pues vamos a tener esta primer presentación de Ricardo y después haremos el cierre acompañados por Nelia, por las coordinadoras de este diplomado y por supuesto con el gran acompañamiento que hemos tenido por parte de UNICEF, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por supuesto de CESDER, que es quien nos alojó en este diplomado y quienes nos está certificando el diplomado que hoy concluye. Así que, sin más, le doy la palabra a Ricardo. Hola a todas y todos. Qué gusto verles, aunque sea aquí en cuadritos chiquitos, pero reconocerles a muchos de ustedes. Felicitarles también por el esfuerzo de llegar al fin del diplomado, porque yo creo que claro que tiene un esfuerzo académico, tiene un esfuerzo personal de tiempo y compromiso, pero es de alguna forma también un camino de dolor y de esperanza, creo, al mismo tiempo. No hay manera de que esto que estamos aprendiendo no impacte lo que sentimos, lo que pensamos de la sociedad, nuestros propios aprendizajes como padres, madres, el trabajo que hacemos todos los días, el país en el que vivimos. Creo que tenemos tal cantidad de información que la verdad es para deprimirse y comprar unos waffles con miel y cortarse las venas, y entonces esos duran bastante, por cierto, se los recomiendo. Pero también es un camino de esperanza. Las cosas, hay manera de modificarlas, hay manera de transformar las situaciones. Todas las problemáticas que tenemos son construidas socialmente, responden a una visión, responden a condiciones estructurales que hemos ido creando y por tanto debemos poder modificar. Y han respondido también históricamente a decisiones que hemos ido tomando personalmente, socialmente, políticamente, a nivel de lo más local hasta lo más nacional. Tiene este trabajo también la gran ventaja, me parece, de que es posible incidir desde el plano en el que está Cristian, ¿no? Con una visión mundial y tratando de que esa visión mundial tenga aportes y tenga recomendaciones, sugerencias internacional. Y de ahí, del trabajo de Cristian hasta el trabajo de quien está a cargo de una casa hogar en una localidad específica y tiene 10 niños a su cargo, que importan totalmente esas 10 vidas y que sabemos que ahí se refleja todo lo que podemos hacer a nivel estructural. Y en todos los intermedios hay manera de intervenir. Esa es la parte quizá más bonita de esto, ¿no? Podemos intervenir en lo estructural, en lo nacional, en lo legislativo, en lo socioemocional, en lo psicoafectivo, en lo pedagógico, en lo jurídico, y es necesario hacerlo en todos los ámbitos. También es una tarea multidimensional esta de formar personas, de
crear o modificar condiciones de vida para las personas desde que nacen y al inicio en esta etapa vital, crucial para su vida, que es la infancia y la adolescencia. Me parece que una de las cuestiones con las que tenemos que terminar este diplomado para poder continuar, claramente lo que estamos haciendo es una mirada diferente desde nosotros, nosotras como personas hacia los niños, niñas, adolescentes como personas y una recuperación también de nuestra propia niñez y de la propia esperanza que teníamos en la niñez, que ahora a lo mejor se ve afectada por todas las noticias, iba a decir de las mañanas o de las mañaneras, ya no sé exactamente, pero todas las noticias que todos los días tenemos y que con las que estamos conviviendo. Quisiera empezar, pues me pidieron tratar de centrar un poco, esa no es, déjame poner otra antes, por favor, Gaby. Quisiera comenzar compartiendo primero una perspectiva sobre cómo en qué condiciones se encuentra hoy día la pandemia a los niños, niñas y adolescentes. Y para eso, pues utilizar un indicador que ya conocen, pero creo que vale la pena repetir, centrar de nueva cuenta por la perspectiva integral que nos refleja, y es la medición multidimensional de la pobreza que tiene Coneval. Ahora que se acaba de poner esto, ustedes saben que Coneval ha hecho una medición multidimensional desde hace algunos años, que me parece que a lo que ayuda al trabajo que estamos haciendo y al aprendizaje del diplomado es a tener una visión integral. Pobreza no quiere decir solamente falta de ingresos. Pobreza no quiere decir solamente trabajo precario. Desde la perspectiva de la medición multidimensional, la vulnerabilidad se da de muchas formas. Coneval propuso esta medición multidimensional que tiene 6 carencias sociales y que divide las carencias ligadas a derechos y entonces puede ayudar a que la población esté dividida de quien es pobre, quien es vulnerable a la pobreza y quien dentro de la pobreza es pobre extremo. Una persona en situación de pobreza multidimensional tiene falta de ingresos y además tiene carencias sociales. No me voy a meter demasiado en esto, pero bueno, solamente hacer un reconocimiento porque ustedes saben que ahora hay una buena cantidad de países que tienen una medición multidimensional a partir de la propuesta que hizo Coneval. Fue el primer país, fue la primera institución del mundo que hizo una propuesta de este tipo. ¿Por qué es importante el análisis de la pobreza infantil? Primero, pues porque es el único indicador que hoy día tenemos. Algún tiempo, un año en particular lo hizo el PNUD, cuando hizo una relación entre el índice de desarrollo humano y la situación de la niñez, pero en realidad la única que tenemos ahora con una serie en el tiempo, cada 2 años, la única visión integral es la de la pobreza infantil. ¿Por qué es importante, además de esta visión integral? Porque puede volverse permanente, porque tiene efectos irreversibles para la vida de las personas, porque se transmite intergeneracionalmente y porque tiene una perspectiva, aquí dicha como dependencia económica social, tiene una perspectiva en donde limita la autonomía progresiva de los niños y las niñas y también perpetúa esta visión patrimonialista y esta visión patriarcal que tenemos sobre los niños y las niñas. La población infantil y adolescente, ahora sabemos cuál es la situación de la pobreza gracias a la intervención, al trabajo que hizo durante un tiempo UNICEF con Coneval y que continúa haciendo para que tengamos esta desagregación. Entonces lo que podemos saber, ustedes lo pueden ver de un lado, del lado izquierdo, que la pobreza de niños, niñas y adolescentes es mayor que la pobreza de la población nacional. Esta población nacional que estamos viendo del lado derecho
En realidad, si desagregamos, ya aquí está desagregado la pobreza de la población de menores de 18. Si desagregamos la de la población adulta, es aún menor. Es decir, no es lo mismo ser pobre de 18 para arriba de ninguna forma que ser pobre de 17 hacia abajo. Cuando ya esta parte nos da, esta lámina nos da la perspectiva, digamos, más integral. ¿Por qué? Porque la pobreza moderada, la pobreza extrema, ahí están los colores abajo, la vulneración por carencias sociales, por ingresos y la población no pobre y vulnerable, nos ayuda a identificar cuál es el estatus, cuál es la situación que viven hoy niños, niñas y adolescentes. Y nos ayuda a identificar incluso en dónde están, cuáles son las carencias, qué es lo que no tienen y que es sustantivo para su vida y en dónde están, además geográficamente. Acá podemos ver un mapa por entidad federativa, pero ahora veremos otro en donde la situación cambia. Y aquí vemos, por ejemplo, que el sur-sureste del país, de Veracruz, Puebla hacia abajo, entre el 65 y el 85% de niños y niñas, adolescentes, viven en situación de pobreza. ¿Qué le puede esperar a un municipio? ¿Qué le puede esperar a un estado donde del 65 al 85% de sus niños vive ya en situación de pobrezas y tiene carencia de salud o carencia de vivienda o carencia alimentaria o carencia educativa? La verdad es que el futuro es muy poco promisorio. Ahora, vean este mapa. 276 municipios en el país tienen más del 95% de sus niños y niñas en situación de pobreza, de esta pobreza integral. No son solo pobres de ingreso, la mayoría de estos municipios son rurales, están concentrados en algunos lugares, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, pero en realidad podemos ver que están en todo el país. Los amarillos son los que tienen más del 95%, pero los otros, los más color vino, 187 municipios concentran la mitad de los niños pobres en el país. Son 135 municipios urbanos, 119 están en zonas metropolitanas y ahí está, digamos, hay una concentración de carencias, de vulnerabilidades. Niños que son indígenas, niños, niñas indígenas, niños, niñas en situación de carencia de cuidados parentales, niños y niñas de grupos carenciados, vulnerados como personas con discapacidad, etc. Hay una diferencia ya grande. Tienen abierto su micrófono por ahí. Hay una diferencia ya grande entre la pobreza rural y la pobreza urbana de los niños. Tiene diferencias, claro, la urbana, pero quizá la mayor, y acá voy a quedarme en y paso a la siguiente presentación, es la pobreza indígena. La población no indígena, aún siendo ni población infantil, esta es pobreza de niños y niñas, contra la población indígena, la pobreza de niños y niñas indígenas es absolutamente desigual. Son dos realidades, dos países totalmente distintos. Vean la pobreza extrema infantil indígena, 33% contra pobreza extrema infantil no indígena, 6%. 5 veces mayor, 500% más. Ahora, aquí falta la desagregación, pero desagregándola por sexo, pobreza indígena de niñas, aunque las niñas en realidad tienen una mayor incidencia de pobreza moderada y pobreza extrema que los niños de 0 a 5, de 6 a 11, de 12 a 17 en las 32 entidades federativas. Es decir, no hay ninguna casualidad, no hay ninguna perspectiva que se modifique, no hay un estado del país en donde las niñas indígenas no sean exponencialmente más pobres que toda la población. Y esta perspectiva, ahora sí puedes poner la otra, por favor, Gaby, voy a quitar esta. Esta perspectiva creo que nos da cuenta de algunas cuestiones ya muy importantes que planteó la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y que por eso
me parece un gran acierto, la anterior todavía no va a interesar, un gran acierto que la ley tenga una perspectiva integral, no sea una ley que como todas las demás reconoció derechos específicos para grupos específicos, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el derecho a la lengua originaria de los pueblos indígenas, los derechos de uno y otro grupo de población, los derechos de las personas que solicitan refugio y protección complementaria, sino sea una ley que mira integralmente los derechos de niños y niñas y que comprende desde esa perspectiva que los derechos, o asume pues la comprensión de que los derechos son indivisibles, de que los derechos humanos son interdependientes, de que no se puede procurar la protección integral de los niños si verdaderamente no hay esta perspectiva de integralidad. Esta es la visión, me parece, más importante de este nuevo marco legal de derechos a partir de la Convención y ahora hasta la Ley General, y el más complejo, sin duda el más complejo, el más ligado o el más cercano a la experiencia personal de cada una y de cada uno de nosotros, que buscamos para nuestros hijos o nuestros sobrinos, nietos, nietas, un crecimiento integral, un cuidado integral, que no lo pensamos, pero lo actuamos así y vemos que en cada uno de los ámbitos de su vida tengan la posibilidad de crecer adecuadamente, pero sabemos también que esto es lo más complicado, que es una tarea que no acaba. Este es, creo, el mayor reto de la política pública, pensándolo como una perspectiva amplia. El mayor reto de la política pública es la integralidad en la necesidad de garantizar derechos, porque nos enfrentamos a varias cuestiones que ya sabemos y que no está de más repetirnos y saber que siempre estamos frente a ellas. Uno, la visión adultocéntrica de las políticas públicas. Dos, una estructura institucional, social, cultural, presupuestal, machista y misógina y discriminatoria, claramente. Por eso no es casual que las niñas y las niñas indígenas particularmente sean las más pobres en todo el país año tras año que se efectúa esta medición, y obviamente previo también a que existiera la medición multidimensional de la pobreza. Tenemos entonces un Estado y una cultura social que es adultocéntrica, que es misógina, que es machista, que no ha contemplado la perspectiva de niñez dentro de la acción y la creación de sus instituciones, de su marco legal. Tenemos un marco legal y una serie de decisiones judiciales que han invisibilizado este rol que tienen los niños y las niñas como sujetos de derecho, y en todo caso tenemos una colección brutal de decisiones judiciales que les han tomado, les han asumido como patrimonio de los hijos y las hijas, y tenemos una cultura de trabajo, ahí no solo institucional, o bueno, institucional, pero no solo público, sino también privado, también desde las organizaciones, que es totalmente desarticulado, que es segregatorio o segregante, digamos. Cada quien trabajamos en la parte que nos toca, cada quien trabajamos el tema que nos toca, la problemática que escogimos, al grupo de población con el que decidimos trabajar. Eso sí es claro que tiene que ser así, pero trabajar de manera articulada y conjunta es muy difícil. Sabemos que en cada mexicano y cada mexicana hay varias ideas y perspectivas ya que chocan dentro de nuestras cabezas, pero cuando nos juntamos dos y ya cuando nos juntamos cuatro es ya casi imposible llegar a un acuerdo sostenido, a un acuerdo articulado, a una perspectiva en donde pueda haber una posibilidad de suma. Ese, como definición general, me parece el mayor reto, porque nuestra visión está puesta claramente en que los niños y las niñas tengan derechos, pero nuestra forma de actuación va en contrasentido. Nuestra forma de actuación sigue siendo adultocéntrica, no les escuchamos, no tomamos en cuenta sus perspectivas, seguimos teniendo una visión
machista y misógina, aunque no lo queramos, pero la actuación, lo que hacemos, tiene como un efecto una desventaja histórica, sistemática y desventajosa, irracional e injusta, que son las características de la discriminación, hacia las niñas y las adolescentes en particular. Ahora, ¿cómo enfrentamos estos retos? ¿Puedes pasar dos, por favor, Gaby? Esta visión, ustedes saben que cuando tratamos de llegar con bienes y servicios a la población de niños y niñas, los que quieran, imagínense cualquier cosa que les va a apoyar, un apoyo alimenticio, un servicio de salud, un servicio educativo, una política de juegos, etcétera, cualquiera de las miles de cosas que sí podemos hacer para apoyarles, no toman suficientemente en cuenta que este niño o esta niña vive en contextos de una gran dificultad, vive en contextos en donde hoy el entorno es un entorno que tiene una cantidad de problemáticas que no permiten a los niños y a las niñas salir de los círculos de pobreza, salir de los círculos de violencia en donde está con facilidad, que ha impedido la movilidad social, ¿no? La movilidad social que veíamos a partir de, o que aquí en la mayoría del grupo no, pero que a partir del milagro mexicano, del milagro económico de los 60, en donde si una familia tenía trabajo y un padre y una madre trabajaban, podían más o menos con buena posibilidad sostener a sus hijos en la educación pública e ir mejorando intergeneracionalmente el nivel de vida. Eso es, en resumen, la movilidad social, que una generación tenga a partir del trabajo de la previa posibilidad de estar en mejores condiciones. Hoy no tenemos condiciones de movilidad social porque tenemos una tal cantidad de situaciones que han ido amarrando, que han ido enraizando, digamos, a niños y niñas en situaciones de contexto muy graves. La violencia intrafamiliar les amarra, no solo emocionalmente, les amarra la pobreza, les amarra el hacinamiento, les amarra la falta de servicios básicos, la falta de un sistema de cuidados, el desempleo de los padres. Ahora, ¿a qué nos vamos a enfrentar ahora con esta, como reto, digamos, mayoritario después de esta pandemia? A que por lo menos, no, perdón, la anterior, varias de estas cuestiones que estamos viendo en pantalla, sin duda se van a incrementar durante la pandemia, se están ya incrementando, ¿no? No tenemos la medición, lo veíamos la semana pasada en la reunión de la Comisión Interinstitucional de Trabajo Infantil, no tenemos ahora la medición del trabajo infantil, pero escuchamos cada semana, cada día prácticamente, que los municipios nos reportan que este está aumentando. Sabemos que está aumentando el desempleo, eso sí, ya sabemos que esta semana, el corte a esta semana es 1 millón de empleos perdidos formales. Eso quiere decir que los beneficiarios de 1 millón de personas que estaban inscritos en el IMSS y niños, niñas, ya no tienen acceso a la seguridad social. Por lo menos 1,5 millones de niños y niñas perdieron esta semana la seguridad social, bueno, la acumulación a lo largo de la pandemia. Sabemos que ha crecido también el desempleo y el ingreso para quienes hacen trabajo informal, y sabemos que estamos, solo por tomar 3 de los indicadores, trabajo infantil, acceso a seguridad social y bueno, pobreza, claro, la pérdida de ingreso y de carencias sociales, sabemos que estamos ante una posibilidad, ante un contexto de posibilidad de un aumento muy significativo del abandono y de la deserción escolar. En este ciclo, en este cambio de ciclo escolar en particular. Les dije 4, pero en realidad son 5. Los datos que ya tenemos del primer cuatrimestre de este año contra el primer cuatrimestre del año anterior ya nos dan cuenta de que los delitos
por violencia contra niñas, niños y adolescentes, por lesiones provocadas por violencia, han aumentado prácticamente en todo el país y en algunos de ellos de manera muy significativa. Aquí preocupa, ahí veía a Ana de la Rosa en la pantalla, preocupa especialmente la situación de estados como Chihuahua, por ejemplo, el Estado de México, en donde ha crecido mucho esta realidad. Pasamos, por favor. Ahora, para ir cerrando, en el tránsito de un paradigma de riesgo al de garantía de derechos, perdón, se me atoró eso, hacia este tránsito, este cambiar un paradigma de riesgos y un paradigma, digamos, asistencial también hacia la garantía de derechos, buscar esta perspectiva de desarrollo integral, de una visión integral de la persona y de autonomía progresiva y reconocer la diversidad de niñez y adolescencias, me parece que estas sí son claves en donde podemos tratar de revisar desde el lugar en donde estemos, sea función pública o sea función privada o incluso desde la academia, las políticas públicas, la acción gubernamental y la acción también que hacen las organizaciones civiles o las fundaciones, sí podemos revisarlas desde esta perspectiva. Podemos revisar cada uno de los programas en los que participamos o los que conocemos o los que pueden ser objeto de nuestro análisis para medirlas desde la visión de riesgo de niños y niñas, entonces solo vistos como un grupo vulnerable, no un grupo vulnerado, sino un grupo vulnerable, y entonces asumir una visión asistencial o una garantía de derechos que básicamente yo diría tiene como diferencia el hecho de ubicar la vulnerabilidad en las condiciones del entorno o pensar que los niños y niñas son vulnerables. Y es ese el concepto central que no solo aplica para el grupo de personas con discapacidad, pero el concepto central de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla, ustedes recuerdan bien, al inicio de la convención, que dice que las personas con discapacidad son quienes tienen una deficiencia, así lo dice la convención, una deficiencia mental, física, intelectual o psicosocial, sensorial también, y hace la diferencia con discapacidad y dice que la discapacidad, no la persona que la tiene, sino la discapacidad es la relación que tiene con el entorno. De la convención hace entonces a partir de ahí una perspectiva de tratar de ver que lo que hay que modificar es el entorno, ¿no? Que la discapacidad no es el problema, que el problema es el entorno. Aquí podríamos decir esta perspectiva también, la edad de los niños y las niñas, ¿no? La falta de madurez completa, si es que llegamos alguna vez a eso en la vida adulta, del desarrollo cognitivo, emocional, no es de ninguna manera el problema. La dependencia en la primera infancia de la familia y de los padres no es el problema es el entorno. Tenemos un entorno que no garantiza derechos. Esta segunda parte, desarrollo integral y autonomía progresiva, ¿cómo vamos escuchándoles? Un ejemplo muy bueno que tenemos hoy en mano, que sería una cosa muy bonita si el grupo como tal nos ayuda a tratar de encontrar la manera, es cómo ahora para la política integral de primera infancia, ahora contenida en la Estrategia Nacional de Primera Infancia, encontramos los mecanismos de participación. Cómo escuchamos y sabemos, tomamos en cuenta la opinión para la definición de las políticas del grupo de población de 0 a 5 años de edad. Yo he hablado en varios espacios de esto y la gente me dice, bueno, pero es que esto es totalmente absurdo, ¿no? Es totalmente absurdo. Yo digo, pues mira, nuestra experiencia como personas adultas que hemos cuidado alguna vez un bebé, nos dice que el niño es el que nos marca si le duele algo o no. El niño es el que nos dice cuándo tiene hambre. El niño es el que nos dice que la posición en la que está no le gusta, ¿no? Eso es lo más sencillo, obvio, pero creo que
sí da cuenta un poco de que perdemos la capacidad de pensar que incluso desde la primera infancia puede haber una participación para tomar decisiones de política pública adecuada, tener en cuenta su desarrollo integral y la autonomía progresiva me parece especialmente complicados desde las políticas públicas, sin duda, también desde la vida familiar y personal en la primera infancia y luego en la adolescencia. Y el tercero, reconocimiento de la diversidad. Estamos en un país que tiene un mapa de diversidades de niñez y adolescencias brutal, brutal. Yo recuerdo hace unos años, cuando trabajaba en Indesol, entonces me tocaba apoyar proyectos de organizaciones civiles en todo el país, que conocí una organización, ya no voy a decir en qué estado, porque si no la identifican claramente, que se llamaba algo como Centro de Atención a los más pobres de los pobres entre los pobres. Entonces yo preguntaba, y como, ¿por qué le pusieron así? ¿No? Me dice, pues es que los que atienden a personas con VIH dicen que ellos son los que atienden a los más pobres. Y los que atienden a personas que están en privadas de la libertad dicen que no, que ellos son los que atienden a los más pobres de los pobres. Pero quienes trabajan con población indígena dicen que no, que realmente los más pobres son ellos. Entonces, para que no quede duda de que nosotros somos quienes trabajamos con los más pobres de los pobres entre los pobres, así se llama nuestra organización. Creo que lo que es esto, aunque no se llamen así, a veces esta es la misma perspectiva de las instituciones y de los programas públicos, municipales, estatales y federales. Cada quien peleamos porque el presupuesto que necesitamos y el tipo de trabajo que necesitamos es para el grupo de población que está realmente en la peor situación del mundo, y ahí tiene que estar el dinero. Lo vemos con mucha claridad casi todos los días en decisiones de política pública. Cada quien tiene una perspectiva unilateral, unívoca, que no reconoce, que desconoce la diversidad de niñez y de adolescencias dada por una enorme cantidad de condiciones distintas. Podemos hacer un cruce de enormes situaciones que dan cuenta de que México es un país, es un mosaico absoluto. No solo es un mosaico diverso, sino que la diversidad es la fuente, es la riqueza que tiene para poder salir adelante. No quisiera terminar dejando una perspectiva depresiva ni de imposibilidad, ¿no? Quiero regresar al punto inicial. Las condiciones que tenemos, que son condiciones de ver a la población de niñez desde la asistencia, de no percibirles integralmente, de negarles desde una visión patriarcal su autonomía progresiva y adultocéntrica, claro, y de no reconocer las diferencias entre niños y niñas. Todas son visiones construidas, todas son situaciones culturalmente adquiridas y que ya han tenido a este momento, aún con todas las condiciones tan adversas que vemos y que podemos constatar con evidencia clara en los números que nos da Coneval, aún con todo eso sabemos que hay un cambio muy sustantivo de dónde veníamos. El derecho romano, cuando instala la concepción de patria potestad, permitía al pater familia incluso disponer a través de la venta o a través del asesinato de la vida de sus hijos. Y a partir de eso, en realidad, hemos tenido una enorme cantidad de situaciones, ¿no? Desde que algunas vigentes, como la ovulación genital de las niñas en algunos países todavía, pero tenemos una serie de situaciones que han ido cambiando enormemente. Sí hay manera de cambiar las perspectivas culturales, sí hay manera de avanzar progresivamente en estas situaciones, sí hay manera, incluso a partir de los cuestionamientos que hoy tenemos en contra de las desigualdades, en contra del efecto que tiene en la vida de niños y niñas de ciertos grupos de población, las decisiones que se van tomando, eso ya es un gran avance. Creo que el reto
entonces de las políticas públicas, se convierte en un reto personal, ¿no? ¿Qué aporto yo? ¿Qué aporta cada una de ustedes, cada uno, desde el lugar en donde está, para tratar de modificar esta construcción social? Va a ser progresivo, no vamos a ver el final que querríamos, vamos a tener idas y venidas, pero me parece que las idas y venidas, como hoy representa esto que ha pasado a partir de la convención y luego de la ley, avanza y retrocede, pero nunca retrocede tanto, esperamos, como el avance que se tiene. Son avances progresivos en donde lo que nos toca sí es hacernos cargo de la parte que sí podemos hacer nosotros, y para ello yo les invitaría a tratar de generar las propuestas, las mayores y las mejores propuestas posibles, para que desde la corresponsabilidad no dejemos en el cajón, no dejemos sin una utilidad práctica el aprendizaje que hemos tenido en este diplomado. Y además, una cuestión fundamental, que sigamos buscando maneras de aprender, porque yo creo que a este país no le falta, si la puedes quitar, a este país no le falta convicción y compromiso por sus niños y sus niñas. Sí le falta capacidad, ¿no? Eso sí le falta, ¿no? No sabemos cómo resolver ciertas problemáticas, no sabemos, ¿no? ¿Qué hacemos hoy día? Escucho estos días en una y otra persona que me dice, que me llama, incluso la gente responsable del tema, ¿qué hacemos para combatir la pornografía infantil que está a todo en la red, ¿no? ¿Qué hacemos? Hace 10 años no era un tema ni en México ni en muchos lugares del mundo, la pornografía infantil cibernética, pues, ¿no? No era un tema relevante como ahora. Hay miles de temas, había otros. ¿Qué hacemos frente a uno y otro? Sí necesitamos, además de compromiso y convicción, necesitamos instalar capacidades y corresponsabilidades para la articulación. Pues ahí me quedo. Muchísimas gracias a todas y todos por este gran esfuerzo que han estado haciendo. Muchas gracias, Ricardo. Y ahora le damos la palabra a Nelia Bojorquez para que nos hable sobre la incorporación del enfoque de las trayectorias de vida en las políticas públicas de la niñez y adolescencia. Hola, muchas gracias. Antes de empezar con esto en particular, quiero dar un espacio para los agradecimientos. Hoy culminamos un ciclo, un espacio que hemos construido en conjunto, con muchísimos retos, pero sobre todo con grandes satisfacciones, a pesar de la crisis humanitaria en la que nos encontramos actualmente. Doy gracias a todos ustedes por la oportunidad de permitirme coordinar este esfuerzo junto con Raquel, y en particular por el gusto de coordinar el Diplomado 2 que acabamos de finalizar. Que pueda junto con nosotros. Estoy escuchando un fondo muy a todo dar, pero no sé de qué es. Ya, perfecto. El iPhone de Daniel. Eso. Quiero aprovechar pues, este espacio para agradecerles, como les decía, porque este super equipo realmente nos esforzamos por ofrecerles la calidad que ustedes merecen. Es muy importante que este agradecimiento, sepan ustedes, que va para las personas, porque como dice Ricardo, o sea, las personas, ustedes son realmente quienes le dan sentido a las instituciones. Primero que nada, pues a Ricardo, ¿no? Por creer en nosotras y por demostrar que aún en la mayor escasez de recursos, lo único que no puede perderse es la creatividad. Aún en tiempos de coronavirus, Ricardo, gracias. A Raquel, compañera de 1000 batallas para lograr concretar su propio sueño. A Maripina de Save the Children por su apoyo incondicional, a pesar de no disponer de tiempo ni para respirar, y quien, por cierto, les manda cariñosos saludos. A Cristian y Pau de UNICEF, que incluso tenemos el lujo de tenerlos aquí, por su amable acompañamiento y sugerencia permanente de estándares de calidad. A Luis Raúl, Ismael, Lourdes, Cintia y Víctor, estos últimos que ahorita nos acompañan,
y Freddy de la CNDH porque apostaron para hacer equipo con nosotras. De Cipina, en particular a Daniel, Fer y Gaby, por poner el alma en su trabajo. A Sarita por reforzar este diplomado con su motor incansable. A Ana, la coordinadora de tutores, por su compromiso y enorme profesionalismo. A nuestros 4 tutores de lujo, Luis Arturo, Laura, Lupita y Ana. A Norma del Río, fuente de sabiduría y maestra de humanidad. A José Antonio por su alto sentido de solidaridad. A Omar por ser un artífice tecnológico con vocación social. A Cesder por abrirnos las puertas de manera tan generosa. A ustedes, las y los participantes, porque nos renueva conocer todas las experiencias donde ponen la participación infantil y juvenil en el centro de sus acciones. En este diplomado quisimos destacar las trayectorias de vida, es decir, no solamente los diferentes rangos de edad determinan el desarrollo de los niños, también las desigualdades de género, de ingresos, étnica, los servicios, la seguridad, todo lo que comentó Ricardo, incide de manera directa en nuestras posibilidades de asegurarles una vida digna. Ahora sí ya me pongo mi cachucha de autora de primer diplomado sobre primera infancia, del primer módulo. Les comparto lo que considero fundamental, ¿no? Me parece muy destacable para esta posibilidad de coincidir, tomando en cuenta este contexto de la contingencia. 1, las necesidades de alimento y afecto. La hambruna. Mario Luis Fuentes destacaba un dato que, como digo yo, nos quitaba el sueño antes de la pandemia. 1 millón de niñas y niños se van a dormir con hambre en México. ¿Qué nos espera después de la contingencia? Es indispensable construir desde lo local, desde las comunidades y municipios más pobres. ¿Cómo logramos llegar a esos niños y niñas? Urge una respuesta inmediata para poner ahí todos los recursos humanos y económicos. El afecto. Como vimos, es fundamental promover el cuidado cariñoso durante la primera infancia, porque de acuerdo a las evidencias, puede atenuar los efectos perjudiciales del bajo nivel socioeconómico, protegiendo el desarrollo temprano del cerebro. Esto nos lo dice OPS y es importantísimo. Esta aseveración significa que la alimentación emocional es igual de importante que la nutricional porque puede paliar el impacto de la pobreza en un niño o una niña pequeña. Por lo tanto, es urgente, por un lado, que logremos universalizar el derecho al cuidado y por otro lado, desde la no discriminación, actuar a favor de que los niños y niñas sin cuidado parental tengan la posibilidad de ser atendidos, es decir, estos niños que están en las instituciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que es tan negativo el impacto de institucionalizar niñas y niños pequeños, es decir, menores de 3 años, que recomienda limitar la medida en los casos súper necesarios y promoviendo espacios de acogimiento familiar y el establecimiento de plazos claros. Incluso señala como ejemplo Uruguay, donde hay una ley que dice que los niños entre 0 y 2 años no pueden estar más de 45 días en una institución. La otra cuestión es lo que yo denomino la revolución del cuidado. Hemos planteado la trascendencia del cuidado compartido, tanto en el ámbito privado como en el público, como una corresponsabilidad colectiva. Esto significa apostar por el apego y el sentido de pertenencia. Hoy más que nunca tenemos que revalorar eso. Es decir, tenemos que ir más allá, ¿no?, de esto que nos han metido, que solo lo monetarizado es lo que vale, ¿no? Estos espacios donde reproducimos nuestra vida, donde criamos niños y niñas, son fundamentales más que nunca. Esto implicaría darle un giro al mercado de trabajo y revalorar el trabajo doméstico y el cuidado. Y como un ejemplo que me encontré que me impresionó, se los traigo. En España, en la poscontingencia, las y los funcionarios públicos
van a poder optar por un día de trabajo presencial y teletrabajar 4 días a la semana para poder cuidar a niños y niñas menores de 14 años. Y por último, desde los grupos de situación de vulnerabilidad, es indispensable un programa para jefas de hogar en extrema pobreza. Preguntémonos, por ejemplo, ¿cómo le hacen para combinar las labores económicas de supervivencia con el cuidado de los hijos? Les doy un ejemplo que a mí me impresionó mucho. Yo estoy ahorita en Yucatán. En Peto, Yucatán, salió una noticia que me pareció a mí desgarradora. Salió el 12 de junio. Una madre intentó suicidarse y sus hijos pequeños de 6 y 8 años fueron a pedir ayuda a sus vecinos para tratar de impedirlo. Sin duda, el derecho a tener una madre es un principio fundamental. En suma, solo agregaría que la urgencia de actuar lo antes posible en la primera infancia hoy se vuelve una cuestión de sobrevivencia. Para concluir, estoy convencida de que en la crisis surge lo mejor o lo peor de los seres humanos. Nuestro reconocimiento para cada uno y cada una de ustedes porque han logrado dar lo mejor de sí mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelia. Ahora le pedimos, por favor, que nos dirija unas palabras a Raquel Pastor, como la otra coordinadora de este... Gaby, ¿recuerdas que está José Antonio y Norma? Exacto, les vamos a pedir justo en este mismo sentido, si Norma primero y después José Antonio nos dirigen unas breves palabras, por favor. Muy bien, muchas gracias a todos. Yo creo que es realmente un lujo poder estar y realmente haber participado un poco en esta nueva comunidad de aprendizaje. Yo creo que estas formas y estas estrategias justo ahorita adquieren todo su valor, ¿no? Yo iba a hablar y creo que en esta situación, digamos, de crisis, como la llamó Nelia, y en donde también todos los factores estructurales de exclusión se vienen a magnificar. Ricardo habló de la pobreza y de las carencias en este sentido de definirlo multidimensionalmente. Y yo añadiría a esta preocupación de la crisis estructural el concepto de desafiliación en la pobreza, ¿no? Me parece que esta situación por la que estamos pasando realmente tiene un impacto en la fragmentación, en la atomización, en la situación de aislamiento, digamos que es como una de las cuestiones que atraviesa todo y que además viene a potenciar ya esta situación también de aislamiento y de desafiliación de la que se habla como parte de la consecuencia en la pobreza, ¿no? La violencia también aísla. Entonces venimos a tener, digamos, como una serie de situaciones en este panorama muy complejo en la situación de la niñez, en donde a mí me preocupa muchísimo esta situación de aislamiento, sino ya de invisibilizar a los niños como sujetos importantes, como ciudadanos, con todo esto que habíamos estado trabajando y que se viene como ahora a invisibilizar con todo esto y a formar parte como del fondo de una situación muy problemática. Esta situación de sujeto de derechos sería muy importante, bueno, y es una de las transversales o del eje de este diplomado, pero sujetos en relación, sujetos o niños como sede de relaciones, que me parece que es muy, muy importante el afianzar esto y el tener y el colocar a los niños
así como decía, en estas relaciones afectivas de cuidado. Y en este sentido aplaudo esta nueva iniciativa que se está gestando y me encantaría que entre todos pudiéramos apoyar esta iniciativa del Sistema Nacional de Cuidados que se está fraguando, que me parece que sería una situación fundamental para apuntalar toda esta situación de relación, de vida en relación, que es la definición de la política, del ver a los niños como sujetos políticos, es la vida en relación, es la vida en que puedan hablar, en que puedan ser también sujetos de discurso y no nada más objetos, ¿no? Y en este sentido también ver evidentemente a los niños como niños, a las familias como parte de la comunidad, evidentemente. Y en este sentido, yo creo que hay que trabajar esto que se pierde por efecto de la crisis, la situación de enfatizar el bien común, ¿no? Esta como parte o consecuencia de la atomización, de la fragmentación, del aislamiento, se impone trabajar la cohesión social, el bien común, y las responsabilidades compartidas, ¿no? Que en esto, bueno, pues la situación del cuidado compartido y la iniciativa esta de la que ha habido ahora mucha actividad con respecto a esta posibilidad de crear el Sistema Nacional de Cuidados me parece fundamental, ¿no? Otra de las cuestiones, bueno, evidentemente que este diplomado es ponerle cara, digamos, y cara individual a todos ustedes que han participado y que ya se conocen de alguna manera por estas interacciones propias del curso y que no se perdiera, digamos, ok, ya terminé, se olvida, sino que se mantuviera de alguna manera esta posibilidad de seguir actuando en red y hacer sinergias, ¿no? Porque la única forma, como decía Ricardo, de poder articular y transversalizar y asegurar un cuidado integral es este manejo de pensarnos también como seres en relaciones y traer nuestros vínculos y esto para posibilitar soluciones que por nosotros solos no podríamos de otra forma. Entonces, creo que estas dinámicas en donde se acercan individuos, en donde tienen cara, en donde se crean comunidades de aprendizaje, deben de ser un factor como que haga sinergias para poder hacer mucho más de lo que pudiéramos hacer cada quien desde nuestro sitio, ¿no? Por último, bueno, y evidentemente que esta lejanía, que es otra de las pautas de la crisis, esta distancia, tendríamos que estar luchando por acercar el gobierno o nosotros como representantes de gobierno a la ciudadanía, es decir, a los niños, ¿no? Y estas situaciones, digamos, de siempre estar preocupados por la situación personal, por la situación indivisible de los derechos, por la transversalidad, me parece que es algo que se estuvo subrayando en el curso y espero que se pueda, digamos, y creo que ustedes van a encontrar múltiples formas de hacerlo, ¿no? Por último, me gustaría hablar de una preocupación que últimamente, digamos, como que dentro de toda esta situación tan compleja de los niños, sobre las madres adolescentes, hay un programa muy sólido, digamos, muy fuerte que se estuvo para la prevención del embarazo.
pero no se habla de las madres adolescentes que no tienen posibilidad de gestionar nada, porque no tienen derechos, porque no pueden gestionar, porque no son consideradas como ciudadanas. Y si ustedes ven en el censo, un montón de familias, inclusive unipersonales, unipersonales o monoparentales o qué sé yo, de madres adolescentes, de familias adolescentes. Y creo que no hay ningún programa, bueno, creo que uno o dos, creo que el Estado de México y algún otro, que tiene esta situación de ver para poder apoyar este tipo de cosas. Y creo que sí, es algo que se nos está escapando, creo yo, y que sería bueno tenerlo en la mira, porque esta situación de cuidado, en donde los niños no solo son sujetos de cuidado, sino también cuidan, es algo que tenemos también que fortalecer, ¿no? Bueno, son algunas reflexiones y algunas situaciones, y quisiera felicitarlos por este cierre, por este continuo, a pesar de todo, y bueno, seguir formando y estar a la disposición de esta red de comunidad de aprendizaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Norma. De verdad que todas esas sesiones que tuvimos fueron deliciosas. Mil gracias por todos los aprendizajes que nos diste. Solo porque estamos a punto de que Cristian nos abandone por otra reunión, queremos cambiar el orden y darle primero la palabra a Cristian Scoop de UNICEF, que está con nosotros, y después a José Antonio Pérez Islas. Por favor, Cristian. Sí, gracias y perdón por como interrumpir el orden. Tengo 2 minutos antes de salir y voy a ser muy breve. Primero, muchas felicidades. Gracias por la invitación y muchas felicidades a todas y a todos desde UNICEF. Yo creo que haber llegado aquí es un gran logro individual a cada uno de ustedes, pero igualmente para el país. Necesitamos todos los defensores y expertos en derechos de niñez y adolescencia y contamos ahora con un grupo más largo. Solo quería agradecer a Raquel, a Nelia, Maripina, Ricardo y Daniel del CECIPINA y la Comisión de Derechos Humanos, otros que han hecho todo este posible para llegar a este punto. Y reiterar un poco lo que dijo Ricardo, la importancia de unos principios transversales de la Convención. Primero, el interés superior del niño como referencia en todos, la no discriminación, el hecho que el Estado debe adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y otras hasta sus máximo, el máximo disponibilidad de sus recursos y después finalmente asegurar la participación, la verdadera participación de los niños, niñas y adolescentes. No solamente escuchar a ellos y ellas, pero también realmente tomar en cuenta su opinión. Entonces, enhorabuena, gracias por incluirnos en este proyecto y felicidades a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, y muchísimas gracias a Paula, que siempre estuvo cerca de nosotras. Y ahora sí le pedimos unas palabras a José Antonio Pérez Islas como escritor del tercer módulo. Bueno, buenas tardes, creo, a todas y a todos. Yo también quiero agradecer la invitación, particularmente de Nelia, a desarrollar esta parte del diplomado, porque en realidad en lo personal para mí fue un descubrimiento. Yo había trabajado mucho ese sector desde la perspectiva de la juventud, pero me parece que
el tema de las y los adolescentes es un tema que tiene prácticamente una desaparición, tanto desde el punto de vista de la niñez como desde la parte de vista de la juventud. ¿No? No son niños grandotes, tampoco son jóvenes chiquitos, y por lo tanto hay que darles el lugar de la reflexión y su lugar en precisamente las políticas públicas, que prácticamente parecen un desierto, sobre todo comparándolo con el trabajo que hay, por ejemplo, con niñas y niños. Entonces, me parece que esta nueva perspectiva, ¿no?, que abandone un poco este psicologismo que ha marcado mucho el concepto de la adolescencia durante mucho tiempo, y pensarlos en esa condición social. De hecho, es un grupo que por su propio curso de vida se están abriendo a lo social. Salen de la familia, entran a la escuela y entran a mundos totalmente para ellos desconocidos, para ellas y ellos desconocidos. Y entonces es donde se genera mucho de estos grandes conflictos y de estos estereotipos que hay sobre los adolescentes como conflictivos, como sin ganas de hacer nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que una de las cosas que hay que rescatar en este esfuerzo por hacer visibles a estos grupos sociales de las y los adolescentes tiene que ver con ese asunto de su propia agencia que están construyendo. Y me parece ahí que obviamente los temas de la familia son centrales, ¿no? Donde habría que repensar particularmente otros enfoques en torno a las políticas de familia que han estado marcados mucho por el conservadurismo, y eso me parece que hay que pensarlo. De hecho, hay mucho trabajo con familias y niños y niñas, pero muy poco con adolescentes. Pero esto mismo sucede con la escuela, ¿no? A pesar, por ejemplo, de que son tan relevantes, sobre todo ahora, dado que la transición demográfica ahora lo está volviendo el sector más numeroso, no hay una reflexión en la escuela en torno a la agencia de estos adolescentes, estas y estos adolescentes que están ahí. Me parece que eso es un elemento central. Seguimos diseñando cursos, formaciones, todo en la escuela sin su participación, sin preguntarles exactamente. Llevamos las últimas 3 reformas educativas que han tocado la secundaria, que han tocado el bachillerato, prácticamente, más bien, nunca se les ha preguntado a ellos y a ellas qué esperarían de ese estar en la escuela. Entonces, me parece que es precisamente este grupo como parte de lo social donde tendríamos que hacer una gran apertura y una gran reflexión. Sobre todo por 3 momentos que me parece, por 3 elementos que me parecen importantes. Uno es el cuerpo. El cuerpo es el único territorio, ¿no?, que prácticamente poseen estos adolescentes, estas y estos adolescentes. Y por lo tanto es un cuerpo que lo disfrutan o lo intentan disfrutar a pesar de las limitaciones, lo visten o lo desvisten, lo pintan, y eso es una resistencia permanente a los dichos y miradas de los adultos. Y esta es una necesidad de cómo hacemos que un cuerpo no sea un elemento de dolor, un elemento de coacción, sino al revés, un elemento de disfrute, de desarrollo y de crecimiento, ¿no? Entonces me parece que los temas de políticas del cuerpo, sobre todo para las y los adolescentes, son centrales para una reflexión totalmente novedosa. Y particularmente para el tema que ahora padecemos, ¿no?, que es el asunto de esta pandemia, me parece que un elemento central que está afectando es esta modificación de los tiempos sociales para las y los adolescentes, ¿no? Se modificó totalmente el tiempo social. Y cuando se modifica el tiempo social, la posibilidad de adecuación es muy complicada si no hay los elementos que puedan ayudar a esta modificación de usos de tiempos y de espacios.
El ejemplo más claro que siempre se ha dicho son, por ejemplo, los turnos vespertinos en las secundarias y en bachillerato. Cuando no hay un elemento adecuado para socializar y sociabilizar a los adultos, se les rompen los tiempos sociales, ¿no? Entonces, si el chavo y la chava salen a mediodía, ya cuando no hay nadie en la casa, llegan a la escuela y están en la escuela y salen, y llegan a su casa y los papás ya están durmiendo o están a punto de dormirse, o sea, hay un rompimiento del tiempo social. Ahora este tiempo y estos espacios se han trastocado con el asunto del coronavirus, ¿no? Y me parece que ese es un asunto que hay que reflexionar porque estamos haciendo un trabajo de indagación con jóvenes en general, pero a mí haciendo entrevistas con ellos, una de ellas, una chava nos decía, ¿ustedes saben lo que es desayunar, comer y cenar con mis papás? ¿No? Dice, hacía años que no lo hacía yo, si acaso nos encontrábamos el sábado o el domingo, pero ahora lo tengo que hacer 3 veces al día, ¿no? Dice, y además de repente hay unos silencios que son muy incómodos, ¿no? Porque nadie tiene de qué hablar. Entonces me parece que ahí hay un eje central que tenemos que pensar, cómo recuperamos, cómo reconstituimos estos tiempos y espacios sociales que son tan necesarios. Y en el otro extremo están esos y esas adolescentes que no tienen un espacio ni siquiera en la casa, ¿no? ¿Cómo quieren que esté en mi casa? Pues en mi casa dormimos 6 y tenemos 2 cuartos. Entonces la única posibilidad de estar más o menos es en la calle, ¿no? Y quieren que nos metamos a las casas. O sea, hay toda una reflexión que hay que hacer en torno a estas imposibilidades que nos ha dado la pandemia y que tienen un efecto fundamentalmente con este sector, a mí me parece. Entonces, los retos me parece que son muchos y yo también, vuelvo a insistir, agradezco el redescubrimiento de este sector como un sector que necesita acciones, pensamientos, políticas específicas y vinculados con esto que decía Norma, con lo relacional, ¿no? Los jóvenes en general y los adolescentes en particular, si no tienen relaciones, no podemos decir que son adolescentes. La adolescencia es un momento donde se abre al amigo, a los novios, a las novias. Eso es fundamental y eso hay que asegurarlo. La amistad es un elemento que, palabras también de otro muchacho entrevistado, si no tiene amigos, no hay ni cómo ayudarle, ¿no? Yo creo que es un elemento central para poder que estos nuevos ciudadanos puedan desarrollarse, siempre en comunidad. Nadie se salva solo. Gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Y creo que, como dice Carlos Fexia, la manera de superar este triángulo de las Bermudas, en donde está la desprotección de niñas, niños y adolescentes, es el triángulo virtuoso que hemos construido en este diplomado, en donde organizaciones de sociedad civil, academia y gobierno lo hicimos juntos. Y parte de los aliados que tuvimos para ello en este camino fue la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a quien le pedimos a nombre de Cintia nos pueda dirigir unas palabras. Por favor, Cintia. Muchísimas gracias, Gaby. Pues buenas tardes a todas y todos. Yo seré muy breve. Únicamente quiero felicitarlas a todas y todos por este gran esfuerzo que hicieron para concluir el diplomado, que créanme que lo hicimos, las aportaciones que pudimos hacer, las hicimos con mucho cariño y de forma que se seleccionaran pues los mejores contenidos y sobre todo los que les fueran útiles para su trabajo. Ahora me parece que el reto sin duda va a ser que, ya que tienen esa base de conocimientos y ya que aprendieron un poquito más de estos elementos tan importantes que hay que tomar en cuenta, es ponerlos en práctica cuando ustedes tomen decisiones sobre las niñas, niños y adolescentes. Durante la pandemia, pues muchas debilidades institucionales y de otras autoridades quedaron más que evidenciadas.
Nosotros tuvimos muchos casos o varios casos en donde la falta de perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes por parte de diversas autoridades en los distintos estados obstaculizó la restitución de sus derechos. Y nos pegábamos de topes en la pared diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora a quién acudimos? Autoridades que no te quieren recibir escritos, autoridades que estaban dando tratamiento de adulto a adolescentes en el sistema de justicia penal, autoridades que te dicen, no, este caso no es urgente y ahorita no tengo personal para ir a atenderlo. Sin duda evidenció los muchos retos que tenemos, además de que no estamos preparados para nada para una pandemia como la magnitud de la que estamos viviendo. Pero esto también nos hizo reflexionar aquí en el programa de Niñez y Familias de la CNDH en cómo ahora tenemos que dar el salto a soluciones mucho más creativas y que tengan un mayor impacto. Y para eso se necesitan las bases que ustedes ya tienen y nada más tratar ahora de cómo nos coordinamos, ¿no? Buscar siempre en la sociedad civil unos aliados valiosísimos que justamente lo hemos hecho en las últimas semanas con Raquel. Muchísimas gracias, Raquel, por todo el apoyo. Sara, nos ayudaron para la atención de un caso en específico. Y hay que encontrarle, hay que echarle un poquito de reflexión a soluciones jurídicas, ¿no? Porque sabemos, no desconocemos que hay competencias federales, estatales, municipales, y que eso a veces nos dificulta, ¿no? En a quién le pido ayuda, por dónde voy, quién es el competente. Pero créanme que con estas bases que ustedes ya adquirieron en el diplomado tienen la posibilidad de potenciarlo, ¿no? Exponencialmente. Entonces, como mencionaron hace un momento, creo que la doctora Norma, sería muy importante que esta comunidad que se generó entre ustedes y que muchos son integrantes de CIPINAS, ¿no? Estatales, se fortalezca y sigan en contacto, ¿no? Y se apoyen y nos apoyemos unos a otros y saber que contamos unos con los otros cuando tengamos que atender algún caso en particular. Entonces, bueno, yo nada más le quiero agradecer, por supuesto, al licenciado Ricardo Bucio, a UNICEF, a Nelia, a Raquel, a Gaby, Fer, todos los que de alguna manera participamos en el proyecto, que se siente mucha felicidad y alegría verlo concretado de esta manera, ¿no? Y ver que hay estudiantes reales y hay gente que nos leyó, que está ahí, que estamos logrando un poquito del objetivo que nos planteamos desde el principio. Entonces, toda la suerte del mundo y a ser muy creativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cintia, a ti y a Fred y a Víctor, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Y ahora le pedimos a Raquel Pastor que hable sobre la formación en derechos de niñez y adolescencia para su garantía. Gracias, Gaby. Bueno, pues yo estoy también muy contenta, como dice Cintia, y también muy, muy agradecida, como lo estamos todos. Soy bastante crítica con el problema que tenemos en México de que muchas veces la educación, la formación, los posgrados, las especializaciones llegan a estar muy desvinculadas de las problemáticas sociales. Por eso yo estoy muy contenta con el grupo. Ahorita estamos 80 reunidos por esta vía. Les agradecemos mucho que estén aquí en este cierre donde estamos todos aprendiendo y gracias a ustedes tiene pleno sentido el apostar por la formación. Queremos poner nuestro granito de arena para que el sistema funcione, para que el sistema camine, cumpla con su misión y no podríamos hacerlo sin ustedes. Ahora queda, desde luego, el gran desafío de que se pueda poner en práctica y nos quedan enormes desafíos para seguir construyendo opciones. Eso es lo que yo tengo muy claro. Necesitamos conocer nuestras realidades, conocer las realidades de los niños a nivel local, de las niñas, de las y los adolescentes, para que desde ahí, desde esa situación específica, podamos hacer todo lo que tengamos que hacer para que sus derechos estén garantizados. Los felicito mucho y las felicito mucho porque además la inmensa mayoría somos mujeres.
yo sé que se ha hecho un esfuerzo enorme, han tenido el trabajo, desde luego muchas ahora con la pandemia están además con la familia encima y les hago un gran reconocimiento. En total les comento que comenzamos con 146 estudiantes, 2 nunca entraron, 22 lo abandonaron el programa en el módulo 1, 5 en el módulo 2, entonces tuvimos una deserción de menos del 20%, casi el 20%, y tenemos entonces un número muy importante para mí de 117 o 118 alumnos y alumnas que reciben hoy su diploma. Nos da muchísimo gusto. Es realmente un fenómeno esto que estamos viendo porque por lo general los estudios en línea se abandonan en más del 50%. Entonces, eso es el asunto que quiero destacar como resultado y desde luego que es un resultado que responde a este hecho de que todos estemos juntos, ¿verdad? Cada quien ha sido fundamental para eso. Desde luego, un tema fundamental para que pudiéramos llegar hasta este punto con todos fue la participación de los docentes, del docente y las docentes y su HH coordinadora. Felicidades y muchísimas gracias. Era muy claro que sin el acompañamiento tan cercano y tan comprometido de las docentes y los docentes, no tendríamos ahorita estos resultados. Así es que un reconocimiento muy grande. También, como decía Nelia, Omar Mora, que fue nuestro apoyo técnico, no se imaginan los horarios con los que trabajó, un verdadero cómplice, además, en el trabajo por la niñez y las adolescencias. Sarita ya fue mencionado por Nelia, yo también estoy sumamente agradecido del trabajo titánico que hizo, muy agradecida con Nelia por la coordinación. Nelia con toda razón pensaba que este proyecto se hiciera un poco más adelante, pero porque es mucho trabajo, pero ahí fue muy sensible a la presión que hizo Ana María de la Rosa, para que esto se adelantara y yo estoy muy agradecida con ella por su escucha, por su sensibilidad y por su entrega a este diplomado 2 que quedó en sus manos, que escribió, que coordinó, etcétera. Muy, muy agradecida con el CIPINA, con la oficina, con la Secretaría Ejecutiva, son el puente que logra que esto tenga sentido, porque nos vincula a una iniciativa de la sociedad civil, de la academia, con la función pública responsable de garantizar los derechos de la niñez y las adolescencias. Y bueno, esto ha caminado muy, muy, muy bien. Gracias, Ricardo, Daniel, Gaby, Fer y todo el equipo que ha estado en esto. Y desde luego a todas las fundaciones que nos han ayudado, bueno, y organismos. Qué bueno que ya pudo hablar UNICEF, la CNDH, tuvimos una fundación muy apoyadora a derechos de la infancia y la adolescencia, y a Gentera, que también nos ha ayudado. Ojalá podamos seguir trabajando. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial, y con esto entrar también al tema de la importancia de la educación, al CESDER y la Universidad Campesina Indígena en Red, porque nos abrieron los brazos cuando lo necesitábamos, y es un centro de formación profesional con absoluto reconocimiento, y lo hicieron sin condiciones. Yo tengo muy claro que estamos con el CESDER porque queremos ser un proyecto de formación que incida en las realidades de niñas y niños en México que deben indignarnos, que tenemos que abordar esas realidades con toda su crudeza, con absoluta verdad, con honestidad, con inteligencia, con mucho compromiso, porque así trabaja esta universidad, de manera que podamos
incidir en estas situaciones. Estamos haciendo todo lo posible para no defraudar a todos los que han confiado en este proyecto. Yo tengo y les pido que tengamos todos grandes expectativas. Somos un gran equipo, estudiantes, organizaciones, fundaciones, universidad, y yo creo que tenemos que ir por mucho más. Nos urge dar pasos hacia mayor profesionalización. Tenemos que tratar todas estas problemáticas que se nos han presentado en este día. Lo que dijo Ricardo, esa lámina tremenda que nos decía que el niño dibujado vive un montón de problemáticas que lo tienen realmente muy lejos del ejercicio de sus derechos, del goce pleno de sus derechos. Nos urge entonces seguir estudiando, nos urge entonces seguir investigando, sistematizando y construyendo alternativas. Yo creo que esta opción de reunirnos nos da muchas posibilidades. La nueva coyuntura, como se ha dicho aquí, nos plantea grandes desafíos. Tenemos que modificar incluso los datos que ya hemos visto en el Diplomado 1 y 2. Tenemos que trabajar muy duro, pero sobre todo tenemos que poner nuestro granito de arena para revertir la tendencia del incremento de víctimas de violaciones de derechos humanos. No podemos renunciar a esta causa y pues creo que no tenemos más alternativa que seguir adelante. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Raquel, por además tu gran empeño por seguir con este proceso de formación. Y queremos darle la palabra a dos participantes. Ya sabemos que estamos sobre el tiempo. No queremos dejar de escuchar sus reflexiones. Entonces, quisiera saber quién quisiera darnos unas palabritas de cierre antes de hacer el cierre formal por parte del CESDER. ¿Alguien? No veo manitas levantadas. Eduardo Lugo, y estoy viendo a ver si alguien más tenía su manita levantada en Yo, Edna. Perfecto. Entonces, Eduardo y Edna. Perfecto. Adelante, Eduardo primero y luego Edna. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Eduardo Lugo de Cetina, Michoacán. En principio, pues yo quiero agradecer mucho la función de la maestra de mi grupo, de Ana Torres, porque sabemos también bien que toda esta situación de la deserción en la educación a distancia, el papel del tutor es fundamental. Su insistencia, su acompañamiento, el sentir que más allá de los PDFs y los materiales y la pantalla está esa otra persona ahí, además de los compañeros en las actividades que nos permitían interactuar, pues es fundamental para que además de que sea una experiencia personal, hacer un diplomado en línea, se sienta uno también en acompañamiento y a veces te jala además con los mensajes privados que te presionan un poquito más, pero pues es parte de la función y por eso se la quiero reconocer y agradecer muchísimo. Y respecto a la materia como tal del diplomado, pues me parece que es fundamental también retomar los compromisos que nos va dejando cada uno de los módulos. Y efectivamente es un diplomado cuyos contenidos, cuyas actividades se vinculan de manera muy directa con la realidad, con lo que está sucediendo en el territorio de los municipios. Para no extenderme más, solamente y para ejemplificar esto último que les digo, les comparto a todos, ya lo hice con algunos miembros del grupo, uno de los testimonios que nos daba un adolescente en una de las entrevistas que realicé para una de las actividades. Y él nos decía, en mi municipio la gente no está atendiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias respecto de la contingencia. Si de verdad queremos que la gente haga caso, debemos pedirle ayuda a los miembros del crimen organizado. A ellos sí les hace caso la gente. Evidentemente es un llamado de atención grave para quienes trabajamos en las autoridades de gobierno,
dado que desde la infancia y la adolescencia se empieza a percibir cuáles son los equilibrios del poder y la presencia de autoridades no formales en este caso, y me parece que es fundamental que si queremos, si le apostamos a cambiar la percepción y el cómo los jóvenes están participando y están conociendo su sociedad, pues es una tarea conjunta que indudablemente pasa por las dos cosas que señalaba el licenciado Bucio en su intervención, que es, por un lado, la capacidad de las instituciones y, por supuesto, también por el compromiso político de las autoridades. La tarea para poder cambiar esta percepción de un joven como este que les comento, pues es titánica, pero es bueno sentirse acompañado en un grupo como este y espero que sigamos adelante. Muchísimas gracias a todas, a todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Está Edna y después Juan, y ahí cerraríamos, por favor, para hacer el cierre del diplomado. Hola, buenas tardes a todos. Pues primero que nada, el agradecimiento por este espacio, por concluir de manera satisfactoria. Todos los compartires de los autores, la verdad, son bien importantes. Es una manera de cerrar todo lo que estuvimos leyendo en cada uno de los módulos. De manera personal, para mí fue muy difícil continuarlo. La contingencia me enfermó. No, gracias a Dios, no de COVID, pero sí hubo un momento donde la alarma de una simple gripa que te baja las defensas por el mismo encierro y contagiar a tu hija, pues te ponen alerta. El trabajo se disparó de una manera exagerada. Entonces aquí es el agradecimiento también a Laura, a Ana, todo el apoyo, las porras de a veces decir, me doy por vencida. Sin embargo, era un diplomado, es un diplomado muy interesante. En cada una de las etapas y ciclos de vida que vimos, me enganchaba y decía, no lo puedo dejar, es algo que me gusta. Mi trabajo es en educación especial, entonces también esa parte de generar y ver políticas, no nada más desde la primera infancia, los niños, niñas y los adolescentes, sino buscar cómo englobarlo desde la discapacidad y encontrar José Antonio, de los autores que participaron en la adolescencia, es enorme, es enorme. En la secundaria hay chicos con discapacidad que pareciera que ni existen, porque los maestros tienen 60 alumnos y pues la persona con discapacidad, pues mejor no le hago caso. Y muchas situaciones en mí y despertaron esta interés. Creo que tenemos la oportunidad de implementar con nuestras familias mucho de lo que vimos, ser hacedores, tal vez no al 100% de una política pública, pero sí de un cambio contextual dentro de nuestro entorno. Entonces esa parte es fundamental. Todo mi agradecimiento y respeto para quienes atrás, tras bambalinas, se están esforzando porque esto continúe. Es el segundo diplomado en el cual me voy totalmente satisfecha y en espera de los otros dos, aunque mi familia me diga, ¿es en serio, mamá? Porque me vieron batallar mucho. Inclusive en este último examen tuvimos una situación familiar muy fuerte y llegó un momento en que dije, me quedan 3 horas para no quedar fuera. Es el examen final. Entonces es de verdad el agradecimiento y reconocimiento a todos. Yo sé que así como yo pasé situaciones, cada uno de ustedes también las pasó, las superó. Tanto los autores, los maestros, los que nos dieron el acompañamiento, la retroalimentación en cada tarea. Es bien, bien importante tomarla en cuenta y que no sea nada más por cumplir un estatus o una calificación que teníamos que obtener. De verdad, mil gracias por cada uno de estos. Yo creo que somos un granito de arena que podemos marcar la diferencia en nuestros. Gracias. Muchísimas gracias, Edna. Le vamos a dar la palabra a Juan. Ojalá pueda ser
breve, Juan, y decirles que después de Juan vamos a hacer la clausura del diplomado por parte de Judith de CESDER. Después vamos a hacer una foto grupal para que no se nos vayan, y al final, ya si fuera de programa, vamos a hacer un brindis. Así que, por favor, quien guste quedarse, esperamos que estén aquí. Y adelante, Juan. Juan, no te escuchamos. A ver si puedes reiniciar tu audio. Te lo estoy reiniciando, pero no te escuchamos. A ver. Es Adri. No, Juan, no te estamos escuchando. ¿Estás por ahí? Es Adri. Ah, claro. Es que Adri, tienes la computadora de Juan, entonces parecía que eras Juan. Entonces, Adri, adelante. Tu audio está silenciado, Adri. No. ¿Puedes abrir tu micrófono? Ahí estoy, ahí. Ahí estás, Pues, sí. Bueno, pues la verdad, yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz y agradecida con todos ustedes. No pudo llegar en mejor momento este diplomado. Acá en Aguascalientes, bueno, ustedes saben la situación que está pasando, como en todo el país y en todo el mundo. Y otra cosa que está pasando también súper fuerte, como es el tema del PIN parental, que ya habrá tiempo de luchar por este tema. Pero me permitió ir poniendo en práctica muchas cosas de las que iba recibiendo en el diplomado y la verdad es que, no sé, algo despertó en mí que ahora, hasta porque pasa la mosca, siento todavía más de lo que ya sentía. Gracias por permitirme conocer mis errores. Detecté muchos errores que tenía como persona, como servidor público, y estoy muy esperanzada en que podamos poner en práctica una política pública en la última fase de estos diplomados, como había sido el proyecto inicial. Agradezco infinitamente a mi maestro, que en todo momento, a veces yo llegaba muy cansada, me tocó trabajar de madrugadas, a veces a las 7 de la mañana terminaba y de ahí me bañaba y me venía a la chamba. Y él no me dejaba fallar, me decía, usted puede, y me echaba un montón de porras, y muchas gracias. Y a mi querido Ricardo Bucio, a Dani y a Gaby, porque yo entré días después y la verdad me tuve, creo, pero estuvo increíble. Y no me extiendo tanto, solo desear que estén todos muy bien, con sus familias, su salud, y pues gracias por todo. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias, Adri. Ahora sí, le vamos a pedir a Judith de CESDER que nos haga la clausura formal de este diplomado. Bueno, seré breve porque todos ya necesitan pasar a la parte celebrativa y a la fotografía. Pero quiero primero hacer un reconocimiento a lo que es muy evidente que han llegado a construir. Y ese reconocimiento es a cómo ustedes han llegado a constituir realmente una comunidad de aprendizaje, ¿no? Sus intervenciones, sus rostros en este momento de estar compartiendo, pero sobre todo la claridad con la que ustedes aprovecharon el último momento que tenían para nuevamente abordar la problemática que tenían y que les mueve juntos, pues, o sea, no todos en una experiencia académica o en una experiencia formativa se abren de esta manera, están tan dispuestos a aprender. Entonces se nota pues que desde sus personas y desde sus instituciones, desde los lugares donde están, ustedes se han sentido movidos por lo que hacen y por lo que viven juntos. Y esta experiencia, la verdad es que habla mucho de ustedes, habla mucho de la experiencia que han vivido como diplomado, ¿no?
Les hablaré brevemente acerca de quiénes somos como el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Nosotros vamos a cumplir 40 años de existencia en la Sierra Norte de Puebla. Somos la primera institución de educación superior que se formó en la región desde una experiencia de la sociedad civil. Todos nuestros programas académicos a través de los años han tenido reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Pero siempre trabajamos por ser una institución local, realmente una institución local. Y eso nos da una como doble membresía, ¿sí? Somos una institución académica, pero a la vez trabajamos con algunas de las problemáticas más apremiantes de las comunidades indígenas y campesinas de la Sierra Norte de Puebla. En diferentes ámbitos de lo que llamaríamos la justicia social. Y estos ámbitos son una educación desde lo rural, la producción campesina agroecológica, los asuntos de la economía social y comunitaria, y el ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos sobre sus formas de vida y territorios. Y en estos ámbitos, los niños y las niñas, y de hecho a través de toda nuestra historia como institución, el trabajo con los niños, las niñas y los adolescentes ha permeado, ¿no? Estas son como temáticas por las cuales los diferentes actores tienen presencia. Actualmente ofrecemos un programa de licenciatura que se llama Procesos Rurales Sustentables, que está dirigida a jóvenes indígenas y campesinos, miembros de organizaciones o representantes comunitarios. Tenemos también 2 programas de maestría, la primera orientada a profesionales de la educación que se llama Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa. La segunda está dirigida a promotores rurales que se llama Prácticas Narrativas para el Trabajo Comunitario. Ambas maestrías son un poco reflejo de quienes somos como organización e institución y cómo nos hemos ido colocando en los ámbitos donde tenemos deseo de tener mayor incidencia. En los programas de maestría, si ustedes ven, buscamos incidir sobre la niñez, trabajando también con los profesionales que trabajan con la niñez y con los adolescentes. Ahorita tenemos en puerta 2 programas más de maestría y un programa de doctorado. Voy a hacer mención de los nombres para que no se nos salen, pero tienen mucho que ver con el trabajo también que estamos haciendo con ustedes. Todos los programas académicos están basados en una propuesta educativa propia, ¿sí? Que busca pedagogizar la práctica individual, colectiva, institucional. Lo que estamos tratando de hacer es crear una serie de conversaciones con uno mismo, entre profesionales y con una literatura especializada, ¿sí? Las conversaciones buscan dar sentido y resignificado al ser, al hacer y al quehacer. Es una educación que no pone en suspenso la vida que se está viviendo, no es un paréntesis para aprender y para enseñar. La educación desde nuestra perspectiva es vida viviéndose. En ese sentido se parece mucho a lo que ustedes han vivido en el ejercicio de este diplomado, perdón. Es, en muchos sentidos, si estamos hablando de una vida viviéndose, es una transformación intencionada de la relación práctica con el mundo. No educar para transformar, sino educarnos en la transformación práctica del mundo. Mi mundo, nuestro mundo. Educar es transformarnos en una realidad vivida, ¿sí? La licenciatura, tanto la licenciatura, como los posgrados que constituimos y que procuramos, se realizan en alianza con profesores e instituciones de educación superior públicas y privadas, así como organizaciones e instituciones gubernamentales o organizaciones de la sociedad civil, cuya especialización en áreas específicas de conocimiento o de práctica profesional hacen de ellas frontera del saber. Así como es así
cómo nos encontramos en relación con las organizaciones involucradas en el Diplomado de Derechos y Políticas Públicas de Niños, Niñas y Adolescentes. Es un camino de colaboración pedagógica y política en el ejercicio de los derechos humanos como práctica cotidiana y como forma de convivencia y de vida. Es una forma en que este diplomado, o sea, nosotros al igual que este diplomado, creemos en una colaboración entre las instituciones e instancias del gobierno y del Estado con las organizaciones de la sociedad civil y a las organizaciones comunitarias. Creemos que en esta práctica de ida y de venida podemos aprender ambas instancias y tenemos mucha más efectividad en lo que podría ser la instrumentación en materia de política pública. Porque entendemos que lo público es una conversación de todos, ¿sí? Estamos felices de estar aquí hoy celebrando con ustedes, los alumnos y alumnas que están terminando este ciclo de trabajo educativo. Sus respuestas y comentarios al programa muestran las claridades en el nuevo ejercicio de su práctica y dan luces respecto al camino que ha de seguir el diplomado como programa formativo. Les felicitamos por la ocasión y porque este proceso ha significado la transformación también de sus vidas y sus prácticas, ¿sí? Les invitamos a seguir este esfuerzo deseándoles éxito en emprendimientos futuros. Estamos seguras que ejercerán sus labores con ética, integridad y en la defensa y del ejercicio de los derechos por parte de las niñas, niños y adolescentes quienes trabajan. Y es así que, siendo las 2:43, ¿sí?, del día 19 de junio del 2020, declaramos concluidos los trabajos del Diplomado en Derechos y Políticas Públicas de Niños, Niñas y Adolescentes. Enhorabuena y felicidades a todos. Muchísimas gracias, Judith. De verdad, no hubiera sido esto posible si CESDEP no nos hubiera abierto sus puertas, nos hubiera creído en este proyecto. Ya lo escucharon de voz de Judith. No queremos salar el proyecto que traemos, entonces no podemos decir mucho más, pero crean que estamos trabajando, todo el equipo estamos trabajando para que la formación en derechos de niñas, niños y adolescentes continúe y siga estando presente en nuestras vidas. De verdad estamos trabajando en ello, pero no queremos que se sale. Así que les pedimos que abran sus cámaras ahora sí, todos, y que para poder tomar varias fotos porque no cabemos en una sola. Jorge por ahí, Jorge Larios, tenemos todavía una cámara cerrada. Bueno, voy a ir tomando fotos, así que sostengan su sonrisa. Una más, una más. Sostengan su sonrisa. Listo, ahora sí, las fotos las vamos a poner, también mandar a través de sus docentes y les pedimos, Chihuahua no se quite su birrete que ya lo tienen ahí muy bien puesto. Les vamos a pedir que nos ayuden, nos compartan sus testimonios. Para nosotros es sumamente importante recuperar sus aprendizajes, sus testimonios, esto que solamente 3 personas pudieron compartirnos. Si nos pudieran mandar sus testimonios en un videíto, en un audio, al correo del diplomado, que es, ahora se los voy a compartir en el chat, pero es math de
así, matpnna@gmail.com. Ojalá puedan compartirnos ahí sus aprendizajes. Les agradecemos profundamente este proceso. No sé si, Ricardo, quisieras decir unas últimas palabras para cierre y quedarnos quienes puedan al brindis. Pues, Está silenciado tu audio, Ricardo. Bueno, creo, no sé si se bloqueó tu audio, Ricardo, o ya no se pasmó ahí. Bueno, entonces, ahora sí, Ana, te dejo la conducción de este brindis. Ana, por ahí andas por allí. Y acá estoy, muy buenas tardes. Solamente decirles que quienes sí habían confirmado que quieren estar acá con alguna bebida